Bueno, muy buenos días para todos, dado que la mayoría están en la mañana todavía. Le damos la bienvenida a este segundo día de la mesa virtual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ALACTA, titulada Tendencias en Ciencia y Tecnología de Alimentos. En el día de hoy tengo el placer de presentar a la ingeniera de alimentos Egna Liliana Peralta. Vamos a ver su CV. Ella es especialista en pedagogía y magíster en administración, ingeniera de alimentos, magíster en administración educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha sido profesora, investigadora y directiva académica de programas de ingeniería de alimentos por más de 20 años. Es gestora de proyectos en seguridad alimentaria y nutricional. Actualmente es presidenta de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ACTA, y forma parte del IFT Processed Food and Health Task Force. En el día de hoy nos brindará su presentación titulada De la cadena de abastecimiento a sistema alimentario, implicaciones desde la ciencia de los alimentos. Bueno, dejo a Liliana con su presentación. Muchas gracias, Liliana, por aceptar estar acá entonces. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias al ACTA por la invitación. Como lo dijo Alejandra, yo soy actualmente la presidenta de ACTA, ACTA de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, y muy cortamente voy a hablar de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos la sociedad científica precisamente en esta área, en ciencia y tecnología de alimentos. Tenemos impacto en las mayores regiones del país, de Colombia. Nuestra misión es la transferencia de conocimiento con un criterio independiente y objetivo. Nosotros fuimos fundados en 1975. Somos una organización que reúne tanto profesionales como sector industrial, como el sector académico que tenga relación con ciencia y tecnología de alimentos. También somos miembro de las siguientes organizaciones, del IFUS, de ALACTA, obviamente, del IFT, del IFP y del Grupo IESH, que representamos en Colombia. Tenemos diferentes patrocinadores o asociados de nivel de industria, desde empresas productoras de alimentos, como grandes cadenas de superficies, como laboratorios, como empresas encargadas de el suministro de aditivos o de insumos y empresas encargadas de limpieza y desinfección. ¿Sí? También tenemos algunos gremios que también están asociados a ACTA como tal. Y universidades que tengan que ver con sus cambios como tal y cómo nosotros, desde los expertos o de nuestro conocimiento de ciencia de los alimentos, debemos trabajar. ¿Cuál es nuestro contexto inicial? Pues yo creo que el contexto de cualquier sistema social son los objetivos de desarrollo sostenible. Es claro para la CEPAL que América Latina y el Caribe, pues tenemos, gracias a Dios, un, un abastecimiento de alimentos. Nosotros producimos alimentos suficientes para toda nuestra población, ¿sí? Muchos de los países de Latinoamérica no tienen estaciones, entonces podemos tener 2 o 3 cosechas de productos agrícolas, entonces tenemos suficientes alimentos producidos de la parte agrícola para nuestra población y en algún momento podemos de pronto garantizar la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. Entonces, América Latina y el Caribe puede convertirse en una despensa de alimentos para el mundo. Y obviamente nosotros como América Latina y de las asociaciones tenemos que pensar cuál es nuestro impacto en los objetivos de desarrollo sostenible y lo primero que se nos viene a la mente es hambre cero. O sea, nosotros tenemos que estar ahí totalmente involucrados en todas las políticas y en todas las actividades para llegar a que el hambre sea cero a nivel mundial. Pero adicionalmente también tenemos que pensar en salud y bienestar. También hacemos parte de salud y bienestar. También hacemos parte de producción y consumo responsable, el objetivo 12. También hacemos parte de lo que es vida submarina, vida y ecosistemas terrestres, ¿sí? Y acción por el clima. Entonces, cuando miramos toda nuestra responsabilidad en estos objetivos de desarrollo sostenible, y obviamente hablamos después de educación, de igualdad de género, de agua limpia y saneamiento, como unos segundos eslabones de trabajo, pues vemos la responsabilidad que tenemos de analizar bien
lo que es estos sistemas alimentarios y cómo vamos a cumplir a lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Otro punto importante son lo que es seguridad alimentaria y nutricional. En Colombia llevamos ya aproximadamente unos 20 a casi a 30 años hablando de lo que es seguridad alimentaria y nutricional, obviamente enfocados desde la dinámica que establece la FAO y las otras entidades. Y últimamente se ha trabajado con un grupo de interdisciplinario sobre lo que es el derecho a la alimentación. Entonces, cuando hablamos de derecho a la alimentación, en el concepto de este grupo interdisciplinario, se habla que eso va más allá de lo que es seguridad alimentaria y nutricional, o está muy articulado con seguridad alimentaria y nutricional, basándose en que ya convertirse en derecho, pues se vuelve se tiene que volver ley, se tiene que volver regulaciones a nivel de Estado que garantice disponibilidad, accesibilidad y principalmente adecuación de todo lo que es los alimentos como tal. Entonces, en disponibilidad, obviamente, que tengamos alimentos suficientes en cantidad para toda la población, ¿sí? Accesibilidad ya tiene que ver mucho con la parte económica, el acceso físico del alimento, que lleguen los alimentos a las diferentes regiones, ¿sí? Que no solo se queden pues, en los centros urbanos, pues donde hay más concentración de población, pero que el acceso también llegue a las diferentes regiones. Y en adecuación, entonces ya hablamos del consumo de los alimentos a nivel cultural, cómo afecta los diferentes tipos de alimentos, su consumo a nivel cultural, el aprovechamiento biológico, o sea, la parte nutricional, que nuestro alimento que nosotros consumimos de verdad tenga todas las calidades nutricional para suplir las necesidades energéticas y de nutrientes que requiere la población y que cada población es diferente. Es muy diferente las necesidades nutricionales en América Latina como en otros países, como en Estados Unidos, y ya ustedes lo pueden ver en las necesidades de fortificación de productos. Y obviamente la parte de calidad e inocuidad, que desde esta gráfica, que es elaborada por la CISAN aquí en Colombia, la calidad de inocuidad queda como parte de una adecuación como tal, ¿sí? Adecuación del, del alimento como tal. Pero también hablando en otros ambientes sobre seguridad alimentaria y nutricional, la inocuidad se convierte en una labor transversal de todos los cinco. Ya no es una dimensión adicional en lo que es la seguridad alimentaria y nutricional, sino que se convierte en un eslabón transversal de los otros cuatro aspectos que son disponibilidad, acceso, consumo y utilización. A mí me gusta más esta gráfica porque no puede haber un alimento que sea disponible, que así tengamos disponibilidad, así sea económicamente, así cumpla con la parte de consumo y la utilización biológica, si no contiene inocuidad, pues no estamos garantizando los objetivos de desarrollo sostenible, de no padecer hambre, no padecer nutrición, obviamente enfocar las políticas de seguridad alimentaria de la dimensión humana y la dimensión ambiental para que sean políticas coherentes, claras y que obviamente sean participativas de todos los actores sociales. Pero entonces hablemos de lo que es cadena de suministro de alimentos. A nivel internacional se conoce como Food Supply Chain o Supply Chain, la conocen a veces en literatura, ustedes encuentran estas abreviaturas FSC o SC, o en español cadena de suministro de alimentos. Y cuando hablamos de cadena de suministro de alimentos, las definiciones que se han encontrado es el circuito o movimiento que hacen los alimentos desde su producción a su consumo. Y pues ya hemos oído hablar en muchas ocasiones de lo que es del campo al tenedor o del campo a la mesa o todo lo que implica ese tránsito del alimento y esas relaciones, diferentes actores para que el alimento desde el campo llegue al consumidor final. Entonces hay diferentes relaciones, pero muy lineal, ¿no? Como muestro esta figura, ¿no? Entonces vamos de unos insumos, unos commodities del sector agrícola
la producción agrícola como tal, donde se producen los alimentos, una distribución y un transporte que pasa también a veces a un nivel de procesamiento y después a una parte de comercialización, ya sea por superficies, el retail, el servicio, y después pasamos allá al consumidor como tal, que es el que come el alimento. Y en el marco de esa cadena, entonces tenemos que tener presente cómo es la parte de desperdicios, ¿sí? Y, y enfocado obviamente la investigación, que es donde entra la ciencia de los alimentos, a dar su conocimiento, sus nuevos conocimientos en esos diferentes puntos. Eh, otras, aquí es importante aclarar que a veces nosotros llamamos cadena de suministro de alimentos a todo lo que en una región pues implica el movimiento de alimentos, pero ya a nivel de política y a nivel de lineamientos, cada cadena de suministro debe ser por cada subsector. O sea, yo digo que es un error común. No, la cadena de suministro de tal región. Y se tiene que hablar de cadena de suministro de sector hortofrutícola, del sector cárnico, del sector lácteo, del sector de cereales, porque cambian las relaciones entre estas cinco o seis eslabones, cambian totalmente la relación, obviamente por el producto, por el tipo de producto, muy diferente. Un producto biológico que respira, que sigue vivo, como son las frutas, ¿sí? A un producto como son los productos cárnicos que en algún momento nosotros eh, para pasar del producto biológico músculo a carne cambia totalmente el procedimiento. Entonces, aquí, aunque se habla de cadena de suministro de alimentos, el paradigma es que mirar que esta cadena tiene que enfocarse por cada subsector, porque se maneja de manera diferente. Y ahí es donde entra la ciencia de los alimentos a trabajar, porque debemos hacer claridad en las políticas públicas que es diferente, que no se pueden establecer regulaciones de pronto generales que impliquen toda la cadena, porque cada subsector es diferente y tiene una visión diferente de manejo, procesamiento, inocuidad. Buscando diferentes definiciones de cadena de suministro, lo que encontré principalmente es que es muy lineal, o sea, seguimos materias primas, producción, logística, agencias, ventas, o sea, es algo lineal de cómo el alimento tiene un movimiento. Entonces, a veces se queda en concepciones simplemente de logística, ¿sí? Conjunto de actividades de abastecimiento, transformación, transporte que están enlazadas para llevar el alimento desde el productor hasta el consumidor final. Y cuando vemos definiciones de este tipo, entonces nos quedamos simplemente es logística. ¿Sí? ¿Cómo hago desde la parte logística de que una materia prima se transforme o llegue al consumidor final de diferente forma? Y esto es simplista, este mismo autor decía, no podemos quedarnos con esta definición tan simplista, sino que tenemos que ampliarla directamente una, a una interrelación mucho mayor, ¿sí? Entonces, una cadena de suministro de alimentos no es solo el recorrido que hace un alimento para llegar al consumidor final, sino es toda una interrelación de flujos, de materiales, información, efectivo, dinero, ¿sí? La cual debe ser eficiente, eficaz y competitiva y con una visión de preservación y mejoramiento del medio ambiente, de tal forma que cumpla con las necesidades de alimentación de una población y que ayude, que apoye eh, a contribuir a solucionar los problemas de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, una cadena tiene que ver las interrelaciones de proveedores con la parte de producción, de transformación de los alimentos en diferentes formas de transformación. Y un comportamiento del consumidor que tiene que analizarse y ya es
ver más allá de la seguridad alimentaria, de la cadena de suministro, cómo puedo yo tener datos claros para que los estados miren sus sistemas alimentarios y analicen cuáles son las mejores políticas para trabajar precisamente el sistema alimentario como un todo de las dimensiones que vimos. Hay diferentes categorías de sistemas alimentarios y eso depende pues, de los sectores y de las regiones. Hay 5 categorías de sistemas alimentarios: el rural y tradicional, el informal y en expansión, los emergentes y diversificados, y podemos encontrar que en los países encontramos todos los 5 sistemas, ¿sí? No un país tiene uno solo o tiene prevalencia por uno solo. Sí, rural y tradicionales, donde lo que nosotros miramos para categorizar los sistemas alimentarios es el valor agregado agrícola por trabajador, la proporción de energía alimentaria derivada pues, de cereales, raíces y tubérculos. Son medidas que se tienen que hacer para determinar en qué sistema alimentario está cada subregión, el número de supermercados por cada 100.000 habitantes y el porcentaje de la población total que vive en áreas urbanas. Entonces, estas 4 dimensiones están definidas para determinar mi sistema, mi región, mi ciudad, mi localidad, qué sistema alimentario tiene. Entonces, como les contaba, pueden tener los 5 dimensiones, las 5 categorías: la rural y tradicional, el informal y en expansión, los emergentes y diversificados, los modernos y formalizados, industrializados y consolidados. Entonces, un industrial y consolidado es donde el sistema de transformación de alimentos, donde se consume más alimentos procesados, ¿sí? Donde el alimento tiene un mayor de tiempo de vida útil, ¿sí? Y obviamente está en la parte urbana, es mucho mayor y hay más número de supermercados donde yo pueda tener una mayor diversificación de lo que me llega, de mayor disponibilidad y acceso. Cuando miramos los sistemas alimentarios al 2045, es un análisis que se hace del IFT, un artículo muy interesante. Hay 5 puntos que creo que debemos pensar desde la ciencia de los alimentos, que es el impacto en el cambio climático, cómo las nuevas tecnologías digitales tienen que incluirse en estos sistemas alimentarios para generar pues, la trazabilidad, las mediciones, y bajo esas mediciones nosotros poder tomar mejores decisiones. ¿Cómo se va aquí hablaban de granjas urbanas, que es donde en el sector urbano producir alimentos? Yo desde la parte de Latinoamérica hablaría más de granjas urbanas, de relevo generacional de nuestro sector agrícola, ¿sí? En Colombia ya hay estudios en el cual pues el agricultor, nuestro campesino, pues está ya a una edad avanzada y no se está viendo cómo va a ser el relevo generacional por parte pues, de sus familias, porque los jóvenes quieren irse a la parte urbana y pues es un análisis que tenemos que hacerlo. Lo que es utilizar nuestros mares y la parte acuícola, que creo que es uno de los puntos que se vean en 2045, es irnos también a la biodiversidad del mar como un producto para la alimentación y cómo construir resiliencia cuando tengamos problemas de abastecimiento. Gracias a Dios, yo digo que en la pandemia en Colombia, porque es obviamente donde yo vivo, no tuvimos desabastecimiento por pandemia, ¿sí? Estuvimos ahorita hace unos días un poco asustados por los problemas sociales, si haber desabastecimiento, pero parece que lo vamos a superar. Pero entonces, ¿cómo los sistemas alimentarios tienen que ser resilientes y de verdad tener esa capacidad de abastecer la alimentación de una región? Y pues, sí, yo creo que es necesario tocar nuestra actual realidad de nuestra pandemia, lo que tenemos que hacer desde la ciencia de los alimentos o cómo afecta la pandemia a los sistemas alimentarios y cómo nosotros tenemos que enfocarnos y cuáles son los retos. Y hay 2 puntos principales que tenemos que verlos, analizarlos y empezar, yo creo que investigar. Y uno tiene que ser la parte nutricional, la parte de ingredientes bioactivos
para hacer soporte de la salud humana. Nos dimos cuenta de que la nutrición es necesaria, o la parte de calidad nutricional de los alimentos se hace necesaria para superar crisis como la actual de la pandemia, ¿sí? La parte de abastecimiento, los sistemas de alimentos, cómo pueden ser resilientes para evitar desabastecimiento en una época como tal de crisis sanitaria, ¿sí? Y la parte de inocuidad. Yo sé que es una teoría. eh, la Organización Mundial de la Salud, obviamente, cuando hizo su análisis en Wuhan de dónde podía venir pues, nuestro virus, nuestro COVID-19, una de las hipótesis que ellos siguen sosteniendo es la contaminación en el mercado de Wuhan, donde hay mezcla de animales vivos y alimentos. Pero si vamos al trasfondo de eso, pues eso implica un problema de inocuidad y una mala manipulación de alimentos, ¿sí? Como si esa hipótesis llega a ser comprobada de que el COVID pasó a ser zoonótico por la alimentación y por una mala manipulación de alimentos, creo que nosotros vamos a tener un gran reto de la ciencia de los alimentos para empezar a prevenir y generar la conciencia de lo que es la inocuidad de los alimentos. Entonces, ¿cuáles serían los retos de la ciencia y tecnología de alimentos? Principalmente desde el enfoque del sistema alimentario, ya a corto plazo. Entonces, el principio es entender la necesidad, lo importante que es el procesamiento de alimentos, lo que es cultura de inocuidad y educación al consumidor. Entonces, aquí el llamado es que el procesamiento de alimentos es necesario. Nosotros creo que nuestro deber y nuestra misión es seguir garantizando que el procesamiento alargue el tiempo de vida útil, que siga con su propósito de mejorar la digestibilidad del producto y que los nutrientes lleguen realmente a la persona que lo consume, garantizar la seguridad del alimento, que la inocuidad, que el alimento sea seguro para el consumidor, que cuando tú compres un alimento tengas la certeza que no te va a hacer daño, ¿sí? Obviamente aportar a las problemáticas de seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito de la fortificación cuando una población requiere una fortificación de un micronutriente, eso es factible casi por, por, por la alimenta, por la por un procesamiento de alimentos. Entonces, de nuestra misión ahorita es cambiar ese paradigma de que el alimento procesado está satanizado y es complicado, y creo que nosotros tenemos que parar y tenemos que hacer el llamado y decir, el procesamiento de alimentos es necesario. Va a ser necesario si queremos contribuir a la seguridad alimentaria, si queremos alimentos seguros, si queremos tener abastecimiento. El procesamiento de alimentos sigue siendo necesario y no podemos satanizarlo. Y es claro, ahorita en época de nuestra pandemia, Nielsen dice que la compra de comida enlatada creció en un 203%. Cuando empezó hace un año, pues, ¿qué hizo la gente? Abastecerse de productos con un mayor tiempo de vida útil, ¿sí? Pero entonces ahí sí ya no son malos, son necesarios, ¿sí? Entonces, es tener claro eso, y nuestra principal función de seguir sacando procesamiento y seguir investigando sobre el procesamiento de alimentos con mayor eficiencia, con menor impacto ambiental, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, el 83% de los hogares tenía abastecimiento para 3 semanas de alimentos en esa encuesta que hizo. ¿Cómo logramos o tenemos alimentos que nos duren 3 semanas? ¿Sí? Que duren 3 semanas en las condiciones de un hogar. ¿Sí? Que pues puede tener una nevera, otros no tienen de pronto nevera, pero podemos desde el procesamiento de alimentos garantizar ese tipo de abastecimiento. Cultura de la inocuidad, creo que pues aquí los que me acompañan también tienen mucho conocimiento en esta parte. La cantidad de personas que mueren o que se enferman por enfermedades de transmisión alimentaria. No hay seguridad alimentaria si no hay inocuidad alimentaria. No es una dimensión que podemos sacarla.
de lado, o sea, no es adicional, es transversal, como lo mostré al principio de la presentación. Entonces, la inocuidad viene siendo un componente muy importante y obviamente hace parte del procesamiento, pero hace parte más de la gestión, ¿sí? De la garantía de inocuidad, de desarrollar procesos que garanticen esa seguridad del producto, ¿sí? Eh, y obviamente desde la ciencia de los alimentos, la inocuidad tiene que estar centrada desde formación científica clara. Las regulaciones alimentarias de los países tienen que darse por análisis de riesgos que están centrados en evidencia científica, ¿sí? No puede darse, y tienen que darse de acuerdo a evidencia científica de cada país. No es copiar la norma de un lado al otro, es analizar con evidencia científica y entramos nosotros desde la ciencia de los alimentos a determinar evaluaciones de riesgo para saber qué tanto mi producto genera un riesgo o no al consumidor. De crear sistemas de gestión de inocuidad alimentaria ya basados en el comportamiento de la cultura de la inocuidad, que también la responsabilidad tanto del productor, de la empresa, del comercializador, de todos, el consumidor, en lo que es la inocuidad alimentaria. Sistemas basados en riesgos, pero que involucren la visión y la misión de la empresa, la gente, que sea consistente, o sea, que la cultura de inocuidad permee toda la industria, pero permee el sector primario y llegue hasta el consumidor final. Y aquí es algo que pues es una de las dinámicas que queremos manejar desde ACTA, es que todos somos manipuladores de alimentos. En algún momento todos somos manipuladores de alimentos y como manipuladores de alimentos tenemos un compromiso muy fuerte con la inocuidad. Obviamente, en una cultura de inocuidad es diferente a un programa de inocuidad alimentaria, ¿sí? Y esa cultura de inocuidad, pues, tiene que permear a lo largo de la cadena. Y por último, educación al consumidor. A veces cuando nosotros tenemos el conocimiento de la transformación de alimentos, es como cuando soy consumidor digo algo, pero cuando soy de la ciencia de los alimentos y cuando estoy trabajando digo otra cosa. A veces, no todos, no quiero generalizar, a veces pasa. Y creo que nosotros también tenemos que ser claros que el consumidor tiene que ser educado y es nuestra misión educar, ¿sí? No es informar, tenemos que educar al consumidor como tal de lo que es sus hábitos alimentarios, de lo que es alimentos. De pronto, muy coloquialmente, yo siempre digo, no porque coma 3 veces al día de alimentos, ¿sí? La ciencia de los alimentos es muy amplia, es muy grande para que todo el mundo considere que sabe de alimentos. Manipulación de alimentos. Esto es una foto de un mercado. Pues yo la traigo aquí porque es un video, ¿no? Ellas están vendiendo sus productos en la calle, pero pues ella con el mismo cuchillo con que se está limpiando las uñas de los pies, el mismo que pues parte los productos que está vendiendo. Entonces, esa educación en manipulación de alimentos creo que es necesaria porque todos somos manipuladores de alimentos. Y eso no puede quedarse solo en las industrias, solo en el sector. Tiene que llegar hasta el consumidor final de cómo llega su alimento a la casa y cómo lo tiene que manipular. Hábitos nutricionales. En este momento sabemos que en los países de Latinoamérica estamos pasando por una época en donde eh, el alimento procesado no tiene una calidad nutricional, cuando eso es falso. No todo alimento procesado, o sea, no hay alimento saludable ni bueno ni malo. La alimentación es la que tiene saludable y donde tenemos que tener un balance entre la parte de inocuidad y nutricional. Cuando a mí me hablan de la comida chatarra, yo digo, bueno, ¿qué es comida chatarra? Hablemos claramente de qué es comida chatarra. Para mí, desde mi conocimiento, pues comida chatarra puede ser un queso que está lleno de listeria. Para mí es más chatarra que de pronto un producto que viene de un sector gastronómico donde yo estoy viendo que hay una limpieza y desinfección y pues me está dando un alimento claramente mucho mejor, ¿sí? Entonces, educar al consumidor sobre los hábitos nutricionales y la balanza entre lo que es la inocuidad y la parte nutricional.
este momento se encuentra con tantas cadenas fake news en Facebook y en redes sociales, que uno dice, ok, ¿cómo pueden hablar gente que no tiene el conocimiento, ¿sí? Los influencers que no tienen conocimiento ni en nutrición ni en ciencia de los alimentos, a decir dietas, a decir cómo se debe alimentar las personas, cadenas falsas que atacan a la industria, videos sin ninguna parte de conocimiento. Aquí uno que no sé si me pasó en Colombia, de un muchacho que coge una lata de atún y nuevamente le adiciona una cantidad de agua que naturaliza la proteína y ya no es el mismo atún que consumen y entonces que le están vendiendo cartón y cantidad de información tan falsa que creo que es nuestra misión desde la ciencia de los alimentos frenar esa información y dar la información con base científica, ¿sí? Eh, este caso de la muerte de un bebé por recibir solo leche vegetal, donde obviamente los padres no saben la diferencia porque no es una leche vegetal, es una bebida vegetal, leche es de animales de beneficio, de animales bovinos, caprinos, ¿sí? Entonces, ese ser críticos, creo que nosotros en nuestra misión, no con información falsa, ¿sí? Cambiar, de verdad, mire, el 30% de las fake news es sobre alimentación, sobre alimentación. Entonces, el llamado aquí es, si somos profesionales de la ciencia de los alimentos, con evidencia científica, nuestro llamado a generar nuestra voz y que cuando veamos una fake news, decirlo, tomarnos el tiempo, tomémonos 1, 2, 3 minutos de decir esto es falso por estas y estas razones con evidencia científica. Y bueno, con respecto a sistemas alimentarios, quería invitarlos a que revisen esta página. Esta página ya tiene algunos datos a nivel mundial de, pues, de las dimensiones que mirábamos, que tienen que